Show notes. ¿Qué tenemos en el show notes? En show notes puse... cuando originalmente íbamos a grabar el miércoles, que no se pudo porque andabas malito, me puse a preparar más o menos el tema porque habíamos quedado que el episodio de esta semana que no grabamos íbamos a hablar de los bootcamps, pero creo que no agarramos suficiente información como para poder hacer eso, entonces dije, pues vamos a hablar de otras cosas. Y se me ocurría hablar de tooling, de la inversión en tooling, cuando decides en qué momento es adecuado invertir en crear una herramienta especializada para solucionar algún problema. Y hablar sobre eso, ver qué sale. No sé si estés de acuerdo o tengas algún otro tema o algún link que compartir. Bueno, pues ahí nos dijeron que a ver si queríamos hablar en realidad si teníamos novias o no. A ver, cuenta ese background porque me llegó el meme, pero no supe de qué iba. No, lo que pasa es que uno de nuestros escuchas me dijo, ¿por qué no grabamos otro día? Porque el miércoles se va el miércoles con la novia. Y digo, no, pues vamos a grabar el sábado. O el sábado es que es cumpleaños. Antes no se va a poder, bueno, ni modo. Y dicen, bueno, ¿por qué no llevas a la novia al podcast? Sí, la novia al podcast. Digo, para que vean que sí tenemos. Sí, de hecho. Sí. Está bien. No, pues hablamos de tooling. Eso me interesa. Está interesante ese. Pues, básicamente la primera pregunta es, ¿en qué momento decides? ¿Es momento de automatizar esto? Creo que hay puntos, ¿no? Hay puntos de donde dices sí vamos a automatizar o no es necesario automatizar, sobre todo cuando tienes ya un producto que está funcionando. Si ya tienes un producto que ya está funcionando, ya vendió, ya probaste, ya pasó la prueba de concepto que sí la gente le interesa y lo quiere comprar, ahí es cuando dices, ok, esto, ¿cómo lo podemos mejorar? Y uno de los primeros pain points es escalarlo. Si tú tienes 10 asesores para atender a 100 clientes, pues cuando quieras tener 1000 clientes vas a tener 100 asesores y entonces se va a multiplicar la nómina, se va a multiplicar los problemas de usuarios, hay que poner más equipo y es más costoso en todo caso. Entonces, lo que se sugiere es vamos a automatizar ciertos procesos. Entonces, una de las formas de solucionar ese problema es, automatizando procesos. Y ahí es cuando dices, ok, sí vale la pena convertir todo este proceso manual en un proceso automatizado. Vamos a convertir todo el onboarding, por ejemplo, que es lo que más duele en algún proceso, pues vamos a convertirlo en un proceso automático. O vamos a traducir los movimientos de usuarios, o yo qué sé. Eso sería como que el momento idóneo que yo veo para automatizar un proceso un proceso que tienes algo ya funcionando. Ahora, el momento que yo considero que es incorrecto hacer una automatización es cuando estás iniciando. Dices, vamos a hacer este proyecto, vamos a tener todo automatizado desde un inicio, ¿qué va a pasar? Que vas a hacer un montón de cosas y al final resulta que, mira, no se necesitaban. Ya, es como el pecado que dicen de la sobreingeniería, ¿no? O ingeniería antes de tiempo, ¿cómo le llaman? Sí, justamente. Yo creo que ese es el momento correcto. ¿O tú crees en algún momento que sea antes, que sea bueno automatizar? ¿O en qué pain point dirías, vamos a cambiar esto por algo automático? Yo creo, por lo menos en mi experiencia, cuando he decidido que es momento de automatizar algo es porque ya cuando de plano estoy detectando que estoy invirtiendo demasiado tiempo en eso y la tarea no da tantos resultados o no tengo yo que estar al pendiente de la tarea para que se haga bien. Caso como en ejemplo así muy, muy explícito, hace poco, de hecho la siguiente semana, bueno, más, la semana pasada estaba trabajando yo en mi trabajo regular y detecté que había una tarea que estaba haciendo mucho cada vez en mi navegador, que es irme a una nueva pestaña y abrir la página de los repositorios o de los PRs que tengo abierto en el GitHub. Y así poco a poco, o sea, te vas dando cuenta de que son tareas que estás automatizando una y otra, que estás realizando una y otra vez. Entonces, estaba realizando estas actividades y de repente sí me di cuenta así como que, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo mucho tiempo. O sea, siempre son los mismos comandos en la misma ventana, en el mismo orden.
Y quieras que no, es así como que se vuelve como incluso, ¿cómo le llaman? Como memoria muscular, ¿no? Donde ya, como cuando le das comando T y automáticamente empiezas a escribir facebook.com sin darte cuenta, no sé si te ha pasado. Pues así lo empecé a detectar yo de mi lado, pero con el mismo comando de doy comando T, me voy a la lista de bookmarks a buscar, porque eso sí no lo pude como automatizar en mi mente, a buscar cuál es el bookmark donde tengo lo de el enlace directo para los PRs que tengo abiertos, ir y que cargue, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Creo que eso se puede hacer mucho más fácil. Y empecé a buscar opciones y me acordé que en otro podcast que escucho regularmente, que se llama Dev Nights, Ujú. no sé si los ubicas, con Eric Ruiz de Chávez y Jacro De hecho, hoy sale, y ¿no? Mike. Hoy sale, No ¿no? estoy seguro. No es cierto, fue ayer. Ayer fue. ¿Sacaron nuevo? Ayer, Porque en el último episodio estuve yo como invitado. No sé si ya lo habrán sacado. espera, a ver, Dev Nights, Dev Nights. Aquí justamente me dijeron, ¿cómo sigues de tomar la demo? Sí, salió ayer. Otra vez se me perdió. Cada viernes a las 9 de la noche, Dev Nights. ¿Ah, sí? No lo tengo yo. O no sé si no lo habrán subido. Pero bueno, se los recomiendo. Es devnights.mx, les dejo el enlace en los show notes. Y estaba platicando hace algunos episodios, me acordé que Eric estaba hablando sobre una herramienta que él utiliza que se llama Keyboard Maestro. No sé si la has escuchado tú. Keyboard Maestro es una de estas aplicaciones que son como súper famosas en la Mac, o son de las aplicaciones viejísimas que tienen así como 25 años siendo desarrolladas y que tienen soporte así estelar en la Mac. Es una aplicación que te permite hacer como macros, pero en el teclado, o sea, y utilizando clics. Entonces tú puedes automatizar el montón de tareas que haces literalmente dando clics en la pantalla. Y está súper padre, entonces me puse a investigarlo y se me hizo bien interesante como pensar en este proceso, y por eso es que quise hablar de esta herramienta o de este tema de en qué momento es adecuado invertir en tooling, porque tú lo puedes ver de dos formas. Como tú decías, tú lo estás viendo desde el punto de vista de automatizar procesos. ¿Cómo puedo hacer para que el proceso dentro de la empresa de hacer un onboarding del usuario o de un nuevo empleado se haga mucho más sencillo? ¿O cómo puedo hacer para que el proceso de despedir a alguien se haga mucho más sencillo? Y por eso hay herramientas, incluso hay empresas de cientos de millones de dólares que han crecido en base a resolver este tipo de problemas, ¿no? O sea, yo trabajé en una, como era OneLogin, que todo el brete era cómo podemos automatizar el single sign-on dentro de una empresa para que cuando tú llegues a una nueva empresa no tengas que darle una nueva credencial a cada usuario, sino que con un botón puedas levantar todo el ecosistema de aplicaciones que necesita tu empleado y con ese mismo botón lo puedas destruir cuando se vaya, ¿no? O limitar acceso y demás. Entonces, es como que un tema bien, bien específico, pero también es un tema que muchas personas se dan cuenta que es un tema que hay que resolver. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de invirtiendo en tooling, en procesos, siento que tiene que ver más como con un sentido del negocio. ¿Qué es lo que está haciendo? Un pain point para el negocio? Y a partir de ahí, como tú decías, si estás detectando que algo está tomando demasiado tiempo para hacer y no necesitas estar haciéndolo, pues hay que automatizarlo. Es exactamente el trabajo para un robot, que es como lo contrario también que comentabas en episodios anteriores cuando cuando estabas definiendo los grados o el nivel de un desarrollador, ¿no? De que un junior es algo que puede hacer un robot realmente, o cómo lo comentabas. Ajá. Entonces, digamos que es como que lo vas definiendo hasta que te das cuenta de que, ¿sabes qué? Yo en realidad no necesito estar invirtiendo mi tiempo en esto cuando lo puedo hacer mucho más eficiente de esta forma. Ahora, si lo ves de lado, no nada más como de procesos, sino, por ejemplo, a final de cuentas, invertir en una herramienta que a ti te sirva como la que tú hiciste para lo de los overlays y los jingles dentro del podcast. ¿Por qué tú decidiste hacer esa herramienta? O sea, ¿en qué momento decidiste, sabes qué? Me conviene más a mí invertir en hacer esta herramienta que hacer todo el proceso manual cada vez que quiera ir a buscar el sonido en el file system y darle play y buscar cómo pipearlo en ese momento. Y decidiste, ¿sabes qué? Voy a hacer una solución final que me sirva y que no tenga que preocuparme por este problema una vez más.
Sí, bueno, ahí el punto que tenía yo era un poquito de experiencia que ya había pasado por ese pain point, decir de que, chin, quiero un sonido, de aquí que lo busco, de aquí que se abre el reproductor de audio, se trabó, es Windows. Am, entonces dije, pues voy a hacer algo que yo pueda programar, ¿no? O voy a conseguir un software que ya lo haga por mí. Y de hecho sí encontré uno. Está el de la capturadora del gato, tiene justamente algo muy parecido, pero te venden un hardware, el cual tú configuras y le picas botoncitos. Y obviamente como es tal cual y es una marca, pues está excesivamente caro. Y dije, no, esto no va a suceder. Entonces digo, pues voy a hacerlo yo mismo, ¿no? Y ahí fue donde salió eso. Y bueno, las ventajas que tengo es que le pico un botón y sale el sonido. No tengo que estar esperando a ver que funcione, que se trabó, ya está cargado, ya está hecho. Y encima de eso le fui poniendo cosas que me hubiera gustado tener que no tenía en otros lados, como fueron los overlays de video o cosillas ahí menos raras, ¿no? O sea, como la parte de poder personalizarlo también tú a tu gusto es importante en ese sentido. O sea, que la herramienta se adapte a tus necesidades. Exacto. Y no yo a la herramienta. Y bueno, tú estabas hablando ahorita de automatizar procesos, bueno, no procesos, sino cosas que tú haces repetidamente. Esa es como que otra cara de la misma moneda. Yo, o como dices tú, yo hablaba de automatizar procesos a nivel compañía, a A nivel nivel, como organización. quieras verlo. A nivel organización, sí. Por ejemplo, poner un bot que haga una cosa en vez de hacerlo tú. Pero tú estabas hablando de otro tipo de automatización que también es muy interesante, que es cuando, no sé si recuerdas la película de Tron, la nueva, no la original, donde, ¿sí la viste? Sí la viste, ¿no? El Flynn, el papá, estaba viendo la teoría de eliminarse a sí mismo. Ese era, removerse de la ecuación a sí mismo, ¿no? Y todo el mundo toma, ¿qué? ¿Por qué te vas a decir? No, simplemente es una forma de automatización. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a automatizar todo lo que es mi trabajo, al final lo que voy a hacer lo voy a hacer yo. Pero es parte de, o sea, yo como desarrollador, yo quiero que toda mi chamba sea automática. Que al momento que digan, Carlos, te vas a ir, está bien, porque ya dejé un carlos.bot que se encarga de hacer todo lo que yo hacía. Obviamente hay cosas que no va a poder hacer nunca y es donde tengo yo trabajo, ¿verdad? Pero en el meantime, en el tiempo que sucede eso, pues toda la chamba de talacha se va a ir para allá, se va a ir para allá, hasta que me quede únicamente con hacer lo que a mí me gusta, que es desarrollar software y no estar haciendo talacha. Esa es una forma de automatización que ahí sí no veo punto donde digas es malo hacerla. Y yo digo, pues, si se puede hacer, hazlo. E incluso te digo, también hay proyectos que se basan en hacer la automatización, o sea, que la premisa del proyecto completo es que sea una automatización para los desarrolladores, ¿no? Como por ejemplo los manejadores de dependencia, literalmente lo que están buscando hacer es automatizar el proceso de definir las dependencias que tiene un proyecto. O sea, define tus dependencias en un archivo y nosotros nos encargamos de resolver cuáles son las versiones correctas que necesitas. Y eso es un proceso de automatización para que tú no te tengas que preocupar por asegurarte de que tu proyecto tiene la versión correcta de esta dependencia que utilizas. Que ya hablamos de dependencias que no siempre son buenas, pero es así como que ejemplo claro también de ese proceso, ¿no? Sí, sí, justamente es otra forma de automatización que pues hay que aplicarla. Ahora sí, entre más lo podamos aplicar en nuestro trabajo, nos va a ayudar más a poder hacer mejor nuestro trabajo. Y también tiene que ver mucho con un sentido como de descubrimiento, o no sé cómo describirlo, porque siento que para poder tú darte el tiempo de automatizar tienes que tener como que cierto mindset. Yo, por ejemplo, te comentaba en un episodio pasado donde te decía, ¿por qué decidiste tú invertirle tanto tiempo y tanto esfuerzo en hacer todo el setup para el live stream y para que tú pudieras poner los overlays y demás? Y te preguntaba que si era porque eras muy buen programador o nada más no te molestaba hacer cosas aburridas. Y dijiste, ¿aburrido? ¿Cómo? Siento que tiene que ver mucho también con esa parte, ¿no? Porque si te quieres meter a resolver un problema que nada más te va a funcionar a ti, que va como que muy en contra de la cultura de desarrolladores, de que, lo haces y lo compartes para todos. Imagínate, por ejemplo, si tú el software, digo, no es así como un comentario dirigido a ti, sino más como un ejercicio de pensamiento. Todo este sistema que tú hiciste, si tú lo pudieras empaquetar y distribuirlo, por ejemplo, ¿lo pondrías en Hacker News o lo pondrías en Reddit o en GitHub, así como para que la gente te comentara? Es como un ejercicio de pensamiento, así como... De hecho,
la aplicación, el core, lo que ya funcionaba, me lo aventé como en 2 semanas trabajando cada tercer día en la noche. Y de allí en adelante, lo que más me ha tomado tiempo y lo que más me ha costado trabajo y cosas que no sabía hacer fue justamente hacer empaquetación. Ya lo pude exportar a Windows, ya lo exporté en Mac en un auto ejecutable. Bueno, en un ejecutable, pues. Am, y de hecho, ya le hice su página de GitHub Pages para que la gente lo pueda descargar. Solamente no lo he publicado. Pero sí, de hecho, lo que yo quisiera es que la gente lo use. Y que me digan dónde truena, qué no les gusta, qué puede mejorarse. Pero o sea, es precisamente a lo que iba. O sea, tú lo estás llevando como a ese nivel donde quieres hacer un producto de ese proyecto que tú hiciste para compartirlo con la gente, ¿no? Que es el mindset de muchos programadores, de voy a hacer esto y lo voy a hacer lo suficientemente general y lo suficientemente flexible para que muchas personas lo puedan utilizar. Pero hay casos de uso en los que tú puedes automatizar una tarea muy específica para lo que tú estás haciendo que no le va a servir a otra persona en el mundo más que a ti. Y es ahí donde es ahí donde te tienes que preguntar, ¿en realidad vale la pena la inversión de tiempo y ponerme a resolver un problema que nada más me va a funcionar a mí? Muchas de las veces yo siento que la respuesta va a poder ser sí, porque al final de cuentas, si estás teniendo ese problema, significa que que si lo automatizas, tu calidad de vida o la calidad de tu trabajo, el tiempo que pasas desperdiciando en resolver ese tipo de problemas, cuando lo podrías automatizar, va a disminuir. Entonces puede que sea una ganancia neta, pero siento que de repente choca mucho con la mentalidad que un programador que puede hacer ese tipo de cuestiones, de automatizar cosas, puede tener. Entonces, cuando dices, ¿sabes qué? Si no lo puedo compartir, a lo mejor no vale la pena y no es un problema realmente que se tenga que resolver. Por lo menos es así como lo veo yo. Es diferente. Hay varios tipos de mindset, como dices. Me vienen a la mente algunos compañeros, unos ex compañeros de trabajo que prefieren aventarse la talacha todos los días y dicen es parte de mi rutina y mi rutina así es. Y hay gente como yo que decimos, no, espera, que mejor mejor hacer esto, mejor le doy un clic y no importa que tarde, voy por un café y regreso. No, prefiero ocupar mi mente en otras cosas y para mí, en lo personal, el proceso de automatizar es un proceso bastante entretenido, lo cual pues me llena, no es algo que a mí me gusta hacer, entonces es parte de lo que a mí me gusta terminar. Ya. Estaba leyendo un artículo en Reddit que también fue como que lo que propició que pusiera esto, que lo voy a poner aquí en los show notes, que ¿cómo se llama? Es un artículo de una persona que dice, creo que tiene, bueno, es jjgames.com y me parece que es como un dealer de consolas de Nintendo, así como antiguas. Y venden NES y Nintendo 64 y Game Boys y PlayStation 1 y así. O sea, tienen como cosas de segunda mano, así como coleccionables. Igual te lo paso porque te puede interesar como que comprarles ahí. Ahí lo puse en los show notes para que lo veas. Este, total que estos chavos, o bueno, es la persona que escribe esto, me imagino que debe ser el dueño de la empresa o de la tiendita esta, dice que les llegan estas consolas o les llegan juegos para ellos venderlos en su página y lo que hacen ellos es tomarles fotos, literalmente los cartuchos de estos juegos para poder subirlas a su marketplace y que la gente vea que el juego que van a comprar esté en buena condición, ¿no? Entonces dice, el proceso manual de tomarle cada una de las fotos para cada juego toma aproximadamente 50 segundos, porque son 3 fotos, subirlas al servidor y actualizar la base de datos con la información del juego, ¿no? ¿Qué juego es, en qué condición está y demás? Dice, para 1000 juegos tomaría 14 horas de trabajo por día para tomar todas las fotos y procesarlas. Entonces el problema el problema con el que se encuentra esta persona es de que le llegan muchos juegos, pero no se da abasto para subir todas las fotografías y actualizar toda la información, digamos, de una forma eficiente. O sea, 14 horas al día nada más en tomar fotos y en subirlas al servidor y actualizar todo, no le queda tiempo para atender las órdenes, ¿no?, que le llegan de la gente que quiere comprar. Entonces su solución fue desarrollar un Lightbox, que es como esta caja para tomar fotografías de productos, y la automatizó. Entonces, ellos hicieron este Lightbox con tres cámaras e hicieron un programa para tomar las 3 fotos al mismo tiempo y procesarlas automáticamente. De 50 segundos que tomaba tomar cada foto para cada producto,
con este proceso ya nada más les toma 5 segundos por producto. Entonces, dice que le tomó 30 horas desarrollar como que todo este sistema con el ¿cómo se llama? Le tomó 30 horas desarrollar todo este Lightbox con automatización, con el proyecto y demás, y que esa inversión de 30 horas la recuperó con 3 días de tomar fotos. Y a partir de ahí, todo el uso que le dé a este sistema es tiempo ganado. De 50 segundos a 5 segundos por aire. 5. Bueno, allí hay obviamente algo que no se está mencionando. Digo, no conozco el tema, pero hay algo que ya he visto y vivido que no se está mencionando y es bien interesante. El otro día vi una grafiquita. Imagínate una gráfica cartesiana, ¿no? Hacia arriba el Y y a la derecha el X. Y a la derecha es tiempo y hacia arriba es no me acuerdo qué vector era. Anyway, y sale una línea completamente en diagonal hacia la derecha, lo cual crece proporcionalmente en el tiempo y la complejidad, que dice cuando una persona está trabajando en algo que es repetitivo, en este caso tomar las fotos, ¿no? Y se ve como entre más, hacia arriba es trabajo, como se ve que entre más trabajo, mayor tiempo, eso es lo que te toma resolver cada problema, justamente el paradigma inicial. Y luego sale una línea donde dice, ¿cómo lo veo un desarrollador? Y se ve que crece la línea y como a un cuarto de crecimiento dice, dude, esto no funciona. Y entonces dice, voy a automatizarlo. Y en ese momento la línea de tiempo cae al piso y mientras la línea de trabajo sigue aumentando. Entonces dices, sí, qué bonito, funciona todo. Pero en realidad no funciona así. En realidad llegas como un cuarto de esa diagonal y luego el developer dice, voy a automatizarlo. Y se va en horizontal porque la chamba, se va vertical porque la chamba sigue acumulándose, pero el tiempo no avanza porque no avanza el trabajo. Y se va así, plano la gráfica, no hay avance. Y de repente dice, creo que ya funciona. Y en eso avanza un poquito y se traba otra vez. Hubo un error. Ok, vamos para atrás. Y baja otra vez esto y otra vez horizontal. Y así pueden pasar 4 o 5 iteraciones hasta que de plano llega un momento que dices, ok, ya funcionó. Y es donde tiras el tiempo a la basura y sacas toda la chamba acumulada. A fin de cuentas, terminas a un punto más o menos igual. A la persona que estuvo trabajando todo el tiempo haciendo la misma chamba, llegas al mismo punto donde tienes el mismo trabajo en el mismo tiempo, pero como dices tú, a partir de eso es pura ganancia. Pero es bien interesante porque ese proceso intermedio nadie lo comparte. No dice, sí, me falló como 10 veces, pero ya funciona. No, te dicen, ya lo hice y quedó bien bonito. Claro, por supuesto. El otro día estaba pensando como en este fenómeno de cuando estás desarrollando algo, te digo, porque me pasó y a lo mejor no sé si me puedes comentar si también te ha pasado, de esto que dices de que cuando ya llegas al final es bien obvio la respuesta, ¿no? O sea, ya cuando lograste automatizar y ya cuando estás viendo los resultados pero después de que duraste, no sé, 4 o 5 iteraciones en llegar a ese proceso óptimo, ¿No te pasa a veces que cuando ya estás en la recta final o cuando ya resolviste por fin ese problema, volteas para atrás y dices, o sea, te sientes como mal de lo obvio que era en retrospectiva, obviamente? O sea, Bueno, sí, es un efecto clásico eso. También la gente que dice, ¿por qué el plan B es lo único que funciona? Dude, siempre funciona el plan B porque el plan A no funcionó. ok. Si el plan A sí no funcionaba, el plan B no que existiera. Sí. Sí, pero se me hizo muy curioso como ese sentimiento de que, ya me pasé, literalmente, la semana pasada estuve, o sea, esta semana que está terminando, los primeros 3, 4 días, bueno, pues de lunes a jueves, estuve literalmente intentando resolver un problema imagínate, era un problema que se manifestaba en un caso de uso muy particular que no es un caso de uso regular, entonces ya era así como muy, muy edge case. Y aparte, el problema que estábamos intentando resolver o que me asignaron para resolver tenía que ver con 2 de las peores cosas que te puedes encontrar como que en Computer Science, que es cache invalidation y multithreading. Entonces... Ok, no, sí, cache invalidation para allá vamos a pasar. Ahí ya empiezo a llorar. Sí. Entonces... O sea, digo, al final se pudo resolver, pero fue bien interesante porque me tuve que meter a todo nuestro sistema de caching, a toda nuestra lógica de cacheo de imágenes, de cache eviction, todo este sistema muy, muy complejo, o sea, que son de esos sistemas que los ves y dices, en base a la descripción del problema que está sucediendo, esto no debería de funcionar. O sea, todo el sistema, si en realidad es lo que pienso que está pasando, no sé cómo funciona el sistema de cacheo así siquiera.
no entiendo. Entonces era como uno de esos problemas donde, chale, o sea, no estoy seguro si yo estoy mal, no estoy entendiendo el problema, o de plano esto está tan mal, ¿no? Porque son de esos detalles de que si es correcto, todo tendría que ser reescrito prácticamente. Y me pasé 3 días revisando lo que al final fue un fix de 3 líneas de código. Que ni siquiera, que ni siquiera estaba en la capa de cacheo. Y fue así como de... Y sí sentí ese sentimiento como de frustración de ya después de haber pasado 3 días y resolver el problema, que al final de cuentas fue un problema oculto, te digo, era un edge case muy, muy escondido. Aprendí mucho del sistema de cacheo, aprendí mucho de una parte del sistema que no me había tocado tocar. Pero viendo esa como inversión de ese tiempo y voltear a ver la solución tan simple que al final fue, sí me dejó como un sentimiento así como de, chale, o sea, como que no requería tanto esfuerzo esto y sin embargo tuve que hacerlo para entender realmente lo que estaba pasando, pero la respuesta era muy obvia y a lo mejor pudo haber sido mucho más obvia para alguien que conocía el sistema mucho mejor que yo. Entonces es como un sentimiento con el que tienes que lidiar como desarrollador, sobre todo, o sea, cuando trabajas en problemas complejos, que sí, o sea, la respuesta se ve obvia cuando la ves en retrospectiva. Y es por eso, el otro día también estaba escuchando la clásica discusión de qué es mejor, Apple o Samsung, ¿no? Y que ya Apple saca el iPhone tal y Samsung saca el iPhone, el iPhone. Samsung saca el teléfono que se parece mucho al iPhone. Y siempre todo el mundo dice, pero pues es que sí, pues ¿cómo no los teléfonos van a ser un rectángulo sin botones? Y ya la gente lo ve obvio, pero es así como que sí, dude, pero eso es porque ya Samsung copió y se ve obvio una vez que lo hace alguien más. O sea, porque llegan a la respuesta y lo que tú estás viendo es la respuesta final, no todo el proceso que tuviste que llegar para darte cuenta dónde estaba el error o dónde estaba como que la parte crítica que tenías que resolver en un inicio, ¿no? Claro. Es un poquito también, como por ejemplo, cuando la anécdota que llega una persona que tiene una caja fuerte que no puede abrir, se le echó a perder, ¿no? Y llama a un experto locksmith. No, pues ayúdame a abrir mi caja fuerte, no hay que hacer papeles, todo es legal, ok, va. Ya agarra el locksmith, llega, no sé, el cerrajero, llega, ve la caja fuerte, la examina, la ve por atrás, ve el modelo, la corrobora con con lo que él sabe. Sí, ya sé. Agarra, saca una regla, de la derecha a izquierda pinta una línea a los X centímetros, de arriba abajo pinta otra línea, traza unas rectas y donde cruzan las rectas agarra, mete un taladro muy, muy delgadito, muy despacito y para que no se rompa, hace un hoyo precisamente de 2.5 centímetros de profundidad, mete un ganchito, hace no sé qué, ¡pum! Y se abre la cosa, ¿no? El proceso completo lo tomó como 30 minutos, ¿no? Ya está abierto. ¿Cuánto es? No, pues tanto dinero. Oye, pues nomás hiciste un hoyito. Necesito que me hagas un desglose de lo que me cobraste. Sí, no te preocupes, mira. Hacer el hoyito, 30 minutos, $1. Saber dónde hacer el maldito hoyito. 1,999 pesos. ¿Por qué? Porque pues... Sí, sí, pues Entonces, lo que estás cobrando es la experiencia. Es lo mismo, ¿no? Justamente lo mismo. Así es como tendrías tú que ver cómo te sucedió esta semana. Tú... no es tu problema el no saber cómo funciona un sistema que no conoces al 100%. O sea, no es tu obligación conocer el 100% de cómo funciona un sistema de cacheo. Lo que sí es tu problema y responsabilidad es resolverlo. ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo resolviste y aparte ahora tienes tú el conocimiento para decir, cuando sucede esto así, la solución es obvia y es esta. Y ya puedes agregarlo a tus astres de conocimiento o regresarlo a la comunidad. ¿Saben qué? Me sucedió esto y se puede solucionar así. Ya te va a decir alguien, pues claro, yo lo vi el año pasado. Ok, está bien. Pero va a haber muchos yos que no tenemos ni idea de cómo funciona. Y decimos, mira, así funciona. Ya me ahorraste 4 días de estar buscando problemas. Es justamente el costo-beneficio. Ya se convirtió en mi sesión de terapia esta madre aquí. Sí. Sí, no, pero en realidad sí tienes mucha razón y sé que así es como debería tomar este rollo, pero siempre es así como que, chale, o sea, siempre es como frustrante de un aspecto personal porque dices, o sea, sí, la próxima vez que me encuentre con este problema voy a saber cómo resolverlo y voy a saber exactamente qué es lo que está fallando. Y lo veo de esa forma. Por un lado, sí es frustrante darte cuenta que no sabes algo
Pero lo que dices, el otro lado de la moneda, es que si no estás... Imagínate qué aburrido sería, ese es mi punto. Por eso es lo que digo. Imagínate qué aburrido sería si no tuvieras que batallar en tu trabajo todos los días. O sea, no batallar en el sentido como de lidiar con personas, de que sea un ambiente de trabajo pesado, etcétera, sino ese struggle que sientes cuando estás aprendiendo algo y esa luz que se ve al final del túnel cuando dices, ya entendí qué es lo que está pasando y lo puedo resolver así. O sea, pero siempre el proceso de llegar a esa parte del conocimiento es frustrante, desafortunadamente, ¿no? Porque somos humanos y creemos que lo sabemos todo y el ego nos pega y lo que sea. Entonces ese proceso siempre puede resultar bastante frustrante, por lo menos en mi caso, así me pasan, de que digo, o sea, me doy como, ¿cómo se le llama? Me la pongo difícil a mí mismo, pues. Porque siempre yo debería saber esto, yo debería de poder resolver esto fácil, yo debería. Entonces, ese proceso como de crecer siempre es doloroso, pero sí, o sea, tienes razón, al final yo ya me quedé con ese conocimiento y en vez de verlo como algo frustrante, pues ahora lo veo como que era obvio. Y aparte me quedé con todo el conocimiento que tuve por esa batalla interna que tuve en ese momento. Fíjate, justamente anoche vi un video de un inspector de código, algo así raro, especializado en sonido, específicamente en sonidos y jingles, como lo llamas tú, de videojuegos. Resulta que hay un sonido muy específico en Super Mario Bros. 3 o 2, creo que sí en el 3, donde tienes la colita del Tanuki, donde estás volando y resulta que si en el mismo frame tú colectas una vida y al mismo tiempo agitas la colita, los sonidos se juntan y te arman un tercer sonido que es 3 veces más largo que cualquiera de los... Más bien, 1,5 veces más largo de la suma de los dos sonidos juntos. Y dices, ¿cómo diablos sucedió eso, no? Y entonces se pone a investigar cómo almacenan, cómo almacenan, cómo disparan y cómo hacen el tracking de qué sonido está sonando en cada momento, y lo hacen a través de bits. Tal cual tienen un byte, el cual tiene 8 espacios, donde en cada bit dice qué sonido está sonando. Y luego, cuando le inicias el sonido, pues se cambia de 0 a 1 un bit, y luego lo pasan a la memoria donde dicen está sonando. Pero cada bit de derecha a izquierda tiene mayor precedencia que el de izquierda a derecha. De tal forma de que si ejecutas 2 sonidos, uno después del otro casi inmediatamente, el segundo hace un override del primero. Y esto es porque los cartuchos de Nintendo no tenían suficiente bus para sonar 2 cosas a la vez. Eran monotónicos. Esa cosa. Entonces, para darle vuelta a eso, lo que hicieron fue ese sistema. Entonces, sonaba un sonido y luego llegaba un segundo sonido y el segundo hacía un override del primero. Pero resulta que había demasiados sonidos para almacenarlos en 2 bytes. Entonces tuvieron que hacer unos 4 o 5 sonidos que quedaron sobrando, los metieron en un arreglo diferente de música. Long story short, cuando tú disparas uno de estos sonidos que son más largos, en vez de ejecutar un bit, ejecutas un byte. O sea, es una memoria con un 1 extra, como si fuera un negativo, pues, en binario. Pero como ahora tienes un arreglo de bytes, no de bits, tienes un montón de bits desocupados, realmente, porque tienes un montón de ceros que no se han sonado y nunca van a sonar. Sin embargo, en algún momento, cuando el usuario está jugando, presiona cierta cantidad de botones que en el mismo frame ejecuta 2 sonidos al mismo tiempo. Y el bus dice, ok, voy a ejecutar este y este, pero como todavía no llega la invalidación de memoria, entran al mismo tiempo los 2 sonidos. Y como uno de los sonidos tiene un bit extra, porque es un byte, lo manda a un mismo bus y se ejecutan 2 sonidos a la vez. El sistema no sabe interpretarlo y dispara los 2 sonidos. Ahora bien, hay n número de combinaciones, la cual casi todas terminan en que un sonido se come al otro y ya no suena y no pasa nada. Pero hay uno muy específico, que es cuando tomas la vida y agitas la colita, que ejecuta un sonido muchísimo más largo. Porque resulta que hay una corrupción de memoria en la cual la suma de los 2 sonidos es igual al bit donde está almacenada la música de otro sonido,
y aparte hace una corrupción de memoria y le dice que la longitud, bueno, sí, el tamaño del sonido, del tiempo, es mayor, entonces lo ejecuta por más tiempo y ejecuta un cachito de otro sonido que está programado justamente al lado. Y agarra y dice, vamos a ver esto en el ensamblador. Y dice, ay, sí, qué divertido, ¿no? Y sí, saca su línea de ensamblador y dice, miren, en esta línea, yo, oh, por supuesto, se ve obvio ahí, ¿no? En esta línea se ve donde disparan el sonido, ok. En esta línea, hacen aquí, ok. Y así pasa como 5 líneas. Y en la última línea tiene una instrucción que es no sé qué, Y, ¿no? Dice, en esta cosa, dice, debería decir XTY, que significa vamos a borrar la memoria del vector Y donde se está guardando para hacer un clean start. Pero resulta que el programador le puso XT y en vez de Y le puso A o le puso otra letra, ¿no? Y en vez de borrar el bus de memoria original, borró el bus del acumulador de memoria y se hace cuatrapea todo, ¿eh? Y ese bug hace que se haga un sonido muy raro a la hora de estar jugando. Luego les pongo el link del video. Es Compártelo. una tontería. Se escucha bien interesante. Sí, es interesante. Lo interesante aquí que hay que rescatar es que eso es de un juego que salió en el 85, 86 y al momento nadie lo ha ni siquiera se ha dado la vuelta otra vez a tocar qué sucede y es igual, es una mezcla como de que de catch, como que no sé qué, como de que y lo ves y es completamente obvio de que fue un typo, pero funciona. Y dices, es obvio la respuesta a tal cosa y tiene ahí que 30 años. Luego les voy a sacar el link y lo comparto. Sí, está interesante. Ahorita yo, mientras estabas hablando de eso, se me vinieron a la mente dos cosas. La primera, antes de pasar a esos links que les quiero compartir, sin ver el link de lo de las fotografías, ¿qué lenguaje crees que usaron para automatizar ese proceso de tomar las fotos? Porque está el GitHub ahí en el enlace, pero sin ver, ¿qué lenguaje crees que utilizaron para automatizar eso? No sé, Java. No. Hmm. Digo, No sé. es una estupidez, pero se me hizo curioso. Ajá. Lo hicieron con Perl y Batch. Ok. Que siento, o sea, lo digo en este sentido, no porque esté mal, sino como para resaltar el hecho de que cuando estás queriendo automatizar las cosas, lo que tienes que hacer es usar las herramientas a tu disposición, lo que conozcas. Usarlo con lo que te sientas cómodo, ¿no? Y me imagino que esta persona sabía mucho Perl y sabía mucho Batch y así lo hizo. O sea, no quiere decir que Perl y Batch sean el mejor lenguaje para automatizar un proceso de tomar fotos. Sin embargo, la persona que hizo esto sabía Perl y Batch y con eso logró sacar el trabajo. Y siento que esa es una lección que todos debemos aprender eventualmente, ¿no? Bueno, tienes que... hay que invertir suficiente... Como llegamos a punto que hablábamos en unos podcasts pasados, ¿no? ¿Cuánto tú consideras que es demasiado tiempo para decir esto no funciona, vamos a cambiar? Y yo creo que sí... a mí se me ocurrió Java, por ejemplo, para la automatización, porque se me ocurre que Java tiene... bueno, sé de amigos que trabajan con eso y han podido hacer integraciones a muy bajo nivel que a nivel máquina. Entonces se me ocurrió con algo parecido, le pones un conector con Arduino y te vas a automatizar la cámara web, yo qué sé, ¿no? Sin embargo, si esta persona en su vida ha habido estos lenguajes, ha usado estos lenguajes, dices, ok, si lo hago de la forma en que yo sé, me voy a tardar 30 horas. Pero si quiero hacerlo de la forma que me dicen que se tiene que hacer, voy a tardarme 200 horas aprendiendo el lenguaje y luego voy a ver qué puedo hacer. Dice, ahí es cuando ya no es rentable. Sí, exactamente. Y esto se va mucho de la mano a otro enlace que tengo ahí en la lista de enlaces hasta arriba del documento. El último que puse, el que dice You are not Google. Pero siento que es un tema que da para mucho y si nos queda tiempo igual hablamos. Pero antes de eso, les quería compartir dos cosas. Ahorita que estabas hablando de lo de los videojuegos y este bug en el archivo de audio, me acordé que hace como 2 o 3 semanas vi un video de unos chavos que decidieron... Ay, se puso a reproducir algo. No, lo vi hace 2 semanas, pero el video lo subieron en septiembre del año pasado. Son unos chavos que tienen un estudio de videojuegos y decidieron ver si en 2018 todavía era posible crear un videojuego que fuera divertido y que fuera, digamos, usable, jugable, con las mismas limitaciones que se hicieron los juegos del NES. Entonces,
estos chavos se pusieron el reto de crear un videojuego que pudiera caber en 40 kilobytes de memoria nada más. Y es un video de 12 minutos que platica todos los... Es un video técnico, o sea, porque te explican el manejo de memoria y te explican cómo hicieron el layout de los niveles, y te explican cómo manejan los sprites y los shortcuts que tomaron para poder hacer que un videojuego, cupiera en 40 kilobytes de memoria. Y es un video bien interesante, la verdad, se los recomiendo mucho si les gusta nerdear acerca de este tipo de situaciones, porque literalmente habla de las limitaciones que tiene el sistema y cómo lograron ellos meter 40 kilobytes, un juego completo en 40 kilobytes. Entonces se los dejo en los show notes. Ese fue el primero, ya está ahí. El segundo es un episodio de un podcast que es de mis favoritos, que se llama Reply All. No sé si lo has escuchado. Es un podcast, le dicen que es un podcast about the internet, un podcast sobre el internet, pero tienen historias muy, muy chingonas. Haz de cuenta que tienen un segmento dentro de ese podcast que se llama Super Tech Support. Y este podcast, haz de cuenta que les dicen, a ver, radio escuchas, si tienen algún problema de tecnología que no sepan cómo resolver, mándenoslo y nosotros buscamos la respuesta. O sea, se vuelven así como que yo te ayudo a debuguear. Y son problemas súper raros. O sea, han sacado varios episodios de ese segmento. Y en el último episodio fue un chavo que tenía, que también le gustan mucho los podcasts y tiene un Mazda. Resulta que hay un podcast en específico que cuando lo transmite por Bluetooth a su Mazda, hace que el estéreo, hace que el sistema de reproducción, o sea, el sistema de entretenimiento del Mazda se reinicie constantemente, entra en un loop de reboot. Nada más un podcast en específico. O sea, a través de Bluetooth hace que el sistema de entretenimiento del carro se reinicie. Y todo el episodio se trata de intentar debuguear eso. ¿Por qué hacen que un episodio que se transmite a través de Bluetooth hace que un sistema de un automóvil se reinicie? Y es un episodio muy, muy bueno, frustrante a veces porque te das cuenta tú cómo es que las personas que no son desarrolladores de software debuguean. Okay. Y se me hizo muy interesante verlo desde esa perspectiva. Alguien que no está acostumbrado a analizar un problema, a agarrar un problema y desensamblarlo por partes. O sea, por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo tú debugueas? Describe el proceso de debuguear. O sea, si a ti te llega un problema, ¿cómo empiezas? No, pues depende de un chingo de cosas, pero bueno. A ver, uno muy específico. Tuvimos un problema de que llegaba un registro y marcaba un error. Primero que hago es me voy y me sumo a los logs, a ver dónde está. Como es un proceso de frontend y backend, primero veo los logs de frontend. Yo avanzo de atrás para adelante, ¿no? Veo en el frontend si tengo algún error que regrese el servidor. Si me regresa un error, pues ahí ya veo qué onda, ¿no? Pero por lo regular me regresa 500 y no me dice nada. Ok, vamos a los del servidor. ¿Qué sucede? El servidor está mandando una llamada a un servicio tercero. Ese servicio tercero tiene sus propias reglas y por lo regular nos contesta con el error es tal. O nos dice, ¿sabes qué? Error tal, pero no sé qué sucede. Bueno, entonces tienes que ir al conector de los errores. Luego, como seguramente eso no se puede reproducir en producción, lo que hago es reproduzco el error en localhost para entonces retacar de logs en todos lados para ver dónde está dónde truena el asunto, ¿no? Y luego ya me llega un momento que dice, ok, el error está entre el servicio tercero y mi servidor de backend. Perfecto, vamos a ver ese conector, qué es lo que tiene ahí atorado. Ya cuando veo ese conector, había una excepción donde me estaba diciendo, ¿sabes qué? El usuario metió demasiados caracteres en su línea y está tronando eso como ejote. Pero no está documentado en ningún lado, obviamente, si no lo hubiera yo validado. Resulta que, pues sí, tenía demasiados caracteres en su dirección y estaba tronando como ejote todo. Pues ya, en ese momento ya puedo meter una validación en medio y rebotar al usuario o mandarlo sin los caracteres. Hago un trim y a la goma, ¿no? Pero más o menos es lo que hago. Me voy de atrás para adelante y hasta que llegue un punto donde no puedo reproducirlo y lo paso a mi localhost y reproduzco todo el environment del error. Exactamente. Entonces, haz de cuenta, o sea, vas el proceso en general, o sea, obviamente depende mucho de cuál sea el caso en específico, pero el proceso en general es de que primero le intentas aventar así como de, a ver, ¿está fallando con esto?
entonces le aviento algo similar para intentar detectar qué es lo que está triggereando ese error. Y vas a partir de ahí pelando las capas hasta que encuentras dónde está el error, ¿no? Pues haz de cuenta que estos vatos hicieron lo mismo y, o sea, esto que les comento no es spoiler tal cual porque la solución, o sea, al final del podcast es neta, no te lo esperas, pero estos vatos dijeron, va a ser... No lo vas a creer. Va a ser, no, dice, pensaron que lo que estaba triggereando el error en el Mazda era la nota con el que el host hablaba. La nota de voz con el que el host hablaba. Wow. Y a partir de ahí fueron debugueando. A partir de ahí. con eso te cuento todo. O sea, a partir de ahí fueron debugueando todo eso y la verdad es un episodio bien interesante. Esto pudo haber escalado bastantísimo más. Bueno, aquí ya lo debugaron y presumo yo que lo mandaron a hacer un fix o algo o dijeron algo, ¿no? Sin embargo, si esto lo pasamos al ámbito de iOS o específicamente de Nintendo, en el Nintendo 3DS hay varias formas de hacer el jailbreak. Jailbreak es un término más de iOS que todo el mundo conoce, que es cuando pues, le metes mano a tu iPhone, ¿no? Pero también se puede hacer en el Nintendo 3DS, le haces un jailbreak y en ese momento ya le puedes meter un homebrew donde ya puedes reproducir juegos hechos por terceros que no están en la tienda de Nintendo o puedes cargar backups legales de tus videojuegos que tengas en algún lugar. Entonces, muchas de las formas para hacer jailbreak en un 3DS era haciendo un hard mode, lo abres, hay unos pines donde ya detectaron un leak de memoria, ahí le meten un chip y pues ya listo, ¿no? Pero salió uno, que es el que tiene mi Nintendo, que lo llamaron el Sound Bomb o Sound algo, que funcionaba muy parecido a lo que acabas de describir. Resulta que tú podías cargar en el reproductor de música, tiene un reproductor de música del 3DS, le puedes cargar un MP3 para cierta canción, pero si tu MP3 tenía ciertas notas o ciertos encoding dentro de la música, hacían que reiniciara la máquina. El 3DS se reiniciaba completamente. Primero se dieron cuenta de alguna forma que eso sucedía y dijeron, mira, se reinicia y cuando se reinicia se abren todos los protocolos y se tiran todas las barreras de protección. ¿Qué pasaría si agarramos y metemos una instrucción en este MP3 el cual haga que cuando se prenda en el siguiente boot, lo que haga es que inserte estos bits de memoria para que tire esta pared y ya podamos insertarle un homebrew? Ok, y esto lo encodamos en el MP3 y lo ponemos justamente antes del bit que agarra y truena y reinicia la máquina. Ok, entonces lo que hice yo, obviamente ya con el post de Ready terminado y listo, que nada más a descargar aquí, lo descargas, lo cargas, lo prendes, le das play, se reinicia el 3DS y sale la línea de comando de bienvenido al homebrew. Sí, perfecto. Y ya de ahí le metes un custom firmware para evitar que se vuelva a tronar. Entonces cada vez que lo prendes ya estás siempre en modo firmware, en modo custom. Hubo una vez un jailbreak muy parecido en iOS, donde el bug era en el parser. Haz de cuenta que uno de los mejores hackers de iOS que hubo en todos los tiempos, que ahorita trabaja en Facebook, encontró y logró hacer ¿cómo le llaman? Escalabilidad, o logró escalar un bug desde user space hasta root. Y el bug empezaba en que el parser de las fuentes, el parser de iOS para las fuentes embebidas dentro de un PDF tenía un buffer overflow para cierto carácter en un lenguaje especial. Entonces, hace cuenta que lo que hizo el jailbreak consistía en que tú desde tu iPhone ibas a una URL en especial y te aparecía... claro, sí la conozco. Te ibas a una URL y te aparecía un slide to unlock del iOS original, del iOS 2 o 3. Pero decía, en vez de slide to unlock, decía slide to jailbreak. Entonces tú le dabas slide to jailbreak y lo que hacía detrás de cámaras era te bajaba un PDF con esa fuente mal, y cuando iOS lo intentaba parsear, pues de ahí desencadenaba todo el chain of events, que resultaba en que cuando tú terminabas de hacer ese proceso y volvías a tu home screen, tenías Cydia instalado. Ajá. Sí, sin tener que reiniciar.
sin tener que Claro, reiniciar. sí, lo recuerdo. Y luego salieron como 1000 copias en internet por todos lados Ajá. porque era completamente frontend. Exactamente. Hasta en una AWS estaba, sí. Pero está bien interesante. Bueno, pues si quieres, aquí le dejamos porque entiendo que te tienes que retirar. Sí, Pero estuvo interesante. Ahí están los enlaces en los show notes. sí. Y este episodio va a salir la siguiente semana. Bueno, cuando ustedes lo estén escuchando va a ser 15. No, Miércoles, 15. miércoles, ¿qué va a ser? No sé. Miércoles A 17. ver. Ok. Sí. Pues ahí lo dejamos. Nos vemos entonces regresando de vacaciones. Que pases chidas vacaciones. Nos estamos viendo. Sale igual, nos vemos. Saludos. Hasta Bye. luego. Bye.